del CEPA, el Centro de Estudios Políticos Económicos y Políticos Argentinos, y diputada nacional de Unión por la Patria. Julia, muy buen día, te saluda Ariel Saki, todo el equipo de Conflicto de Intereses. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Hola, también Paloma, les mando un abrazo. Queremos saber qué lectura haces del ingreso de Sturzenegger al gobierno de Javier Milei, de la formalización, ¿no?, de su ingreso ahora en calidad de ministro. Bueno, lo que decían hace un rato, hubiera preferido que se dedique a la poesía, porque va a hacer daño, ya lo sabemos. Y además, en términos económicos, a la descripción que recién que escuché que hacían, sus etapas, ¿no? La causa por el megacanje, que además fue sobreseído en septiembre del 2016 junto con Cavallo, ¿no? Durante el gobierno de Macri fue sobreseído por la causa del megacanje, y luego la participación en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo firmó y duró un mes. Después Caputo toma la presidencia del Banco Central. Yo le agregaría una caracterización más político-económica, que es la que es más relevante para entender lo que hoy le pasaría a Milei con su incorporación, que es un terraplanista económico. No tiene un conocimiento del funcionamiento de la economía tal cual se vive en la calle o tal cual las variables impactan hoy. ¿Qué significa? Sturzenegger es un gran negador de que el dólar tenga impacto en los precios. Y vos podés negarlo para la, ¿cómo decirlo?, para la gilada, pero después actuar sabiendo que sí tiene impacto, como hace Caputo. Caputo, bueno, de hecho el otro día en la conferencia del viernes reconoce que la suba del dólar le va a impactar en los precios, pero después se hacen los sotas y junto con Milei sostienen que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, Sturzenegger está convencido de eso y lo ha afirmado en el 2001, previo a la disparada, lo afirmó durante el gobierno de Macri en todas sus conferencias de prensa. Vayan a verlas, las recomiendo. Él hacía esas conferencias de prensa en el Banco Central, en la etapa de Macri, y afirmaba todo el tiempo razones monetarias para explicar lo que estaba pasando, y a él se lo llevó puesto la corrida. A él se lo llevó puesto la corrida de abril del 2018, por eso tuvo que renunciar y asume Caputo al frente del Banco Central. Y ahora va a pasar lo mismo. Por eso, una de las posibilidades o una de las probabilidades es que se anime a hacer cosas que Caputo considera que no hay que hacer, que es, por ejemplo, avanzar más rápido en el levantamiento del cepo. ¿Tendrá él bajo sus funciones esa posibilidad? ¿Va a poder Sturzenegger pujar por el levantamiento del cepo desde donde va a estar, que es un ministerio de desregulación? Mirá, los que pasamos por la función pública sabemos que si bien las áreas tienen nombre y yo qué sé, lo más importante es estar sentado en la mesa de toma de decisiones. Cualquier gobierno, lo importante es estar en la mesa donde se toman decisiones. Después, obviamente, cada funcionario tiene su área. Y en la mesa de toma de decisiones está Sturzenegger. Hace tiempo. Y ahora le van a dar un cargo de ministro. Yo creo que sí, que va a jugar un papel en la aceleración de decisiones que tiene que ver con las desregulaciones. Y la desregulación cambiaria, si bien está a cargo del Banco Central, en donde está Mausili, que es de Caputo, Claro, va a tener un papel Sturzenegger, eso está claro. Pero además hay algo que tiene que ver con el funcionamiento de una economía, que tiene una parte de economía real cada vez más importante, aunque a Milei no le guste. Porque desde el inicio del gobierno todos estamos viendo cómo se rompe la actividad económica, pero los tipos la van llevando. Pasaron 6 meses y la van llevando porque pudieron comprar dólares. En la medida en que eso se alteró, la compra de dólares dejó de existir, ya no pueden ir llevando como si nada la caída de la actividad. Bueno, si vos no tenés un ministro que tenga algo, por lo menos un poquito, el ojo puesto en lo que pasa en la calle, la vas a chocar, vas a tener problemas. Julia, ¿tenés ganas de que Sturzenegger se dé una vuelta por el Congreso? Obviamente, miren, yo tengo desde diciembre participaciones en comisión, yo integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además, en donde reclamamos, primero, el 27 de diciembre con la ley bases, que venga Sturzenegger sabiendo lo que vos dijiste hace un rato, que fue uno de los que participó en la elaboración. Y luego cuando reclamamos en la jornada por la baja del DNU, que aparezca el que redactó el DNU, que sabemos que fue él,
porque el DNU se anunció en cadena nacional, con él sentado al lado de Milei, a pesar de que él no tenía cargo, como uno de los redactores del DNU. Y te agrego otro escándalo por el cual deberían dar explicaciones, que es el dictamen trucho en el departamento de Recoleta. La ley Bases tuvo un episodio trágico en el mes de enero del 2024, que fue que no había dictamen porque el gobierno no se ponía de acuerdo con los cambios, con los dialoguistas, con los Pichetto, con la coalición cívica y demás, y en un departamento de Recoleta apareció Sturzenegger con una computadora haciendo cambios y citando a diputados para sugerirle que tal cosa sí, tal cosa no. Eso fue muy irregular y nunca pasó que en la Cámara de Diputados, bueno, sí pasó la Banelco, ¿no? Pero que en la Cámara de Diputados hubiera una elaboración de decisiones, de legislación, en otro lugar que no fueran las comisiones del Congreso. Sí, tan irregular que de hecho Pichetto llegó a esa reunión y cuando vio que estaba Sturzenegger se dio media vuelta y se fue. Exactamente. Juli, ¿qué tal? Paloma Boxer te saluda. ¿Cómo va? Y todavía hay mucha confianza, ¿no? Cuando uno lee las diferentes encuestas de diferentes organismos, todavía el gobierno despierta mucho interés y confianza dentro de la población. ¿Vos cómo ves el devenir económico, lo que queda del año? ¿Cuáles son las tasas, las posibles tasas de éxito de que esto funcione? A ver, lo primero que yo trato de plantear es el escenario y luego decir que el fatalismo o la mirada que incluso algunos de mi espacio político plantean en relación a esto va a estallar en 2 minutos, no es algo que yo comparta. Porque además creo que el gobierno tiene muchas opciones. Lo que pasa es que es un gobierno inflexible frente a el movimiento del dólar, porque ahora se da cuenta que le va a generar inflación. Uh-huh. ¿Cuál es el escenario? El escenario es ellos muy cerrados y muy con la mirada puesta en que el Banco Central mejore su hoja de balance y no pensando en las posibles consecuencias, bajaron fuertemente la tasa el 20 de mayo. Eso les generó una suba de los dólares financieros. La brecha subió del 26 al 48%. Luego de eso tuvieron el informe del Staff Report, que a diferencia de lo que han dicho muchos periodistas, no sé si lo dijeron ustedes, yo no creo que el FMI corra por izquierda a Milei, no comparto eso. El FMI le celebró todo a Milei. Así como en enero le dijo, che, no confío en tu programa, no me gusta lo de la dolarización, quiero ver cómo haces el ajuste, no te voy a dar nada. En junio, el 18 de junio, le dijo, che, me gustó mucho lo que hiciste. Me gustó el superávit fiscal, me gustó la velocidad con que lo implementaste. Y si es que me llegaran a preocupar los pobres, me preocupan solamente porque te podrían generar algo de conflicto. No, porque me preocupe la pobreza. Eso fue lo que dijo el FMI el 18 de junio. ¿Y qué le dijo? Tenés que eliminar el dólar blend, porque tu brecha, aún siendo el 48%, es artificial, porque estás liquidando un 80% al oficial y un 20% al contado con liquidación, por ende es artificial esa baja del contado con liquidación. ¿Qué dijo Caputo a este informe? Tuiteó, no voy a levantar el blend, no voy a levantar el cepo. ¿Qué hizo Kirchner, el secretario de Finanzas? Lo mismo, salió a compartir y dijo, no vamos a devaluar, no vamos a eliminar el dólar blend. Milei dijo lo mismo. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Mal, subió el dólar. Tercer hecho, la conferencia de prensa del viernes 28 de junio. Todo el mundo esperando anuncios cambiarios y agarraron para el otro lado y fueron por anuncios de índole monetario fiscal, que tampoco fueron bien recibidos, es decir, traspasan deuda del Banco Central a deuda del Tesoro. ¿Cómo reaccionó el mercado? Mal, subió el dólar. ¿Qué es lo que les está pasando? Bueno, una crisis cambiaria. Cualquier crisis cambiaria, en un país que tiene restricción externa no se le niega a ningún gobierno. Lo dijimos. No es que tenga ganas de andar repitiéndolo, pero lo dijimos. Ahora, cualquier Julia, gobierno tiene este problema. Tienen una crisis cambiaria, pero viven diciendo no voy a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Quienes más entienden de economía dicen no hay otro camino posible. ¿Vos qué ves en ese sentido? Bueno, lo estamos publicando en el CEPA y lo estoy comentando en cuanto lugar pueda. El indicador, hay varios indicadores de atraso cambiario, pero uno muy importante es el gasto en tarjeta de crédito, el consumo de tarjeta de crédito, que nadie lo mira, así que recomendación, si lo quieren mirar es muy importante. Les voy a pasar un gráfico de CEPA, de nuestro informe de coyuntura que lo presentamos hace una semana, porque la mayoría mira FAE, formación de activos externos, pero vos tenés CEPO, vos tenés $200 por persona y además tenés un montón de cruces con subsidio, nadie puede comprar dólares libremente. Entonces no ese es el indicador para ver si estás atrasado. Tenés
tenés EPO, tenés que mirar, por ejemplo, gasto en tarjeta con el atraso cambiario que siempre te genera consumo en pasaje, turismo y viaje y demás. Sí, van a tener que devaluar, pero así dicho, sí, le siguen faltando fecha y lugar, ¿no? Le sigue faltando contexto. Yo creo que el gobierno va a intentar estirarlo, Caputo, siendo ministro de Economía, va a intentar estirarlo, seguramente la llegada de Sturzenegger genere algunos ruidos, porque precisamente el ministro de Economía es él y no quiere devaluar, dijo que va a mantener el 2% del Kronipeg, lo afirmó varias veces, pero lo van a tener que hacer a costa de más conflictividad en el mercado. La otra alternativa es recibir dólares, pero ya escucharon al Fondo Monetario Internacional con su veredicto sobre la necesidad de las desregulaciones y además de ir devaluando, acelerando el Kronipeg. Yo soy de la que piensa que la devaluación debería ocurrir, digo, para que el gobierno no lo haga de una manera tal que afecte a su propia estrategia desinflacionaria, acelerando el Kronipeg, cosa que tampoco quiere hacer Caputo. Pero creo que eso es lo que va a terminar haciendo el gobierno. ¿Hay cierta expectativa en el gobierno o en algunos actores más conservadores de la economía argentina en que si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos podría haber un desembolso o un nuevo préstamo del FMI? ¿Eso es así o es una ilusión óptica, digamos? Yo comparto esa lectura, sigue siendo una lectura muy general, o sea, nos faltan variables, digo, primero tienen que ocurrir las elecciones de Estados Unidos, luego tiene que designarse el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y tenemos que ver cuál es la estrategia de ese secretario del Tesoro en el fondo. Y además el FMI ya tiene una historia con Argentina, con lo cual yo creo que obviamente van a ser conducidos por la silla, por quien ponga Estados Unidos en el FMI, pero también van a tener una historia en donde ya les pasó, que se hundieron con Macri, se hundieron mal, tuvieron que rajar a varios funcionarios, claro. Por culpa de Trump tuvieron que irse estos funcionarios, porque la verdad que Trump levantó el teléfono, pero los que pagaron los platos rotos del caso argentino fueron otros, y yo creo que el FMI va a levantar un poquito la voz si ve que el caso argentino no es un caso solvente. Ahora, déjame decirte, de acá a noviembre es de largo plazo. Claro. Como diría Keynes, estamos todos muertos. O sea, pueden pasar muas cosas de acá a noviembre y los dólares los necesitan ahora. Veníamos bien, pero lo citaste a Keynes y me parece que se va a enojar el presidente. De hecho, leía nota que estaban explorando el préstamo de Basilea. El préstamo de Basilea, que ya lo exploró Massa, te exige el físico, el oro físico, en otro lugar, digo, en el Tesoro de Basilea. Imagínate lo que sería trasladar oro físico con los medios locales, con las noticias locales que ya hablan de inestabilidad cambiaria. Es decir, están explorando el camino que cualquier gobierno con restricción externa explora. Bienvenidos a esto, hay que administrarlo, hay que hacerse cargo de esta administración y de lo que le va a pasar a cualquier otro gobierno. Por eso el RIGI es un error para cualquier gobierno. Es pan para hoy, hambre para mañana. Van a tener algo de dólares hoy y mañana esta restricción externa se va a agravar con el RIGI. Impecable, Julia. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por favor, un abrazo a los dos. Abrazo grande. Ahí estaba Julia Estrada, doctora en Desarrollo Económico, directora del CEPA y diputada nacional por Unión por la Patria. Pasó por aquí por conflicto de